Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Hola, 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 bienvenidos. Buen mediodía para todos y para todas. Comenzamos Bonavita en 530. Hasta las 2 de la tarde, estamos en la radio de las madres. Hola, Charlie Escalante, en los controles centrales. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Ale Aimú, Lauda Silva, Mariana Collante, Lucho Mural, equipo de producción. Manon Sanseverino en las redes sociales. El señor Chain Sibel en el estudio. Hola, felicitas, buen lunes para todos. 11 32 30 530, el WhatsApp de la radio de las madres, agéndatelo. Déjanos un mensajito, 40 segundos, un minuto, te escuchamos. Me contás cómo fue el fin de semana, de paso. Estamos saliendo vía streaming, dale que Jair se vino de camisa hoy, para romper todo en el streaming. La formalidad, señores y señoras, que no se les olvide, Somos Radio AM530, así se llama el canal. Estamos en todas las redes sociales. No seguís todavía la radio de las madres, no sé qué estás esperando. Mirá, Somos Radio AM530, así la encontrás. Un hermoso mediodía, está fresco, sí, ¿para qué te voy a mentir? Hace frío, pero bueno, salió el sol por lo menos, no está tan gris. 15,5, 19, la máxima para hoy en la ciudad de Buenos Aires. Bonavita en la 530.
12 en Mar del Plata, estoy mirando, 17 la máxima para hoy. Se vienen después unos días de más frío, bajan las temperaturas, no sé qué mirabas vos, pero... La pucha, yo estoy mirando a Corrientes, que ahora Sí. tiene una excelente temperatura de 18 grados y mañana máxima de 22, Mirá pero qué como lindo. vos decís, para el Después viernes baja. sábado baja un cachito. Sí, baja en todos lados acá también, así que prepárense porque todavía no se va el invierno. Obvio, estamos en invierno hasta septiembre, ya lo Claro. sé, pero bueno, uno espera que... yo espero por lo menos que en agosto cambie un poco. Igual te acordás que, no sé si en La Pampa, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, antes los inviernos eran mucho más crudos Más y crudo. después, no sé si el calentamiento global o No qué sé. cosa, No se sé. acomodaron. Ay, no vamos a discutir ese tema ahora, me parece. Hay pampeanos del otro lado que hacen caras como diciendo, No, hace no. frío todavía. Pero para los pampeanos agosto es el mes de los vientos, entonces ya como que corta un poquito el tema del... Quedan heladas todavía, obviamente, y frío, ¿no? Pero hay más viento. Viento cálido. Sí, por él. A veces sí, a veces no. 12:09 minutos. Tenemos un montón de temas. Era más grato quedarse hablando de los vientos, me parece, Me parece, pero tenemos una ardua tarea por delante, que es mantenernos informados. Así que vamos a hablar, por supuesto que mucho de política, porque estamos, empieza rosca ahora, ¿no? A pleno, hasta que se definan los nombres de las candidaturas. Domingo 17 suena la chicharra y se tienen que presentar todos los nombres para las de octubre. Claro, entonces ahí vamos a esperar para las definiciones, pero en el caso del oficialismo qué complicado que viene Javier Milei, ¿no? Porque están Qué difícil que la metiendo, tiene, ¿no? tratando de meter ministros, suenan nombres Sí. de ministros, o sea, no tienen tanta gente, no quieren dejarle los lugares al PRO, obviamente, porque la gran jugada de Karina Milei fue dejar dibujado al PRO, y dibujado con color violeta, ¿no? Sí, Le licuaron- desdibujado y dibujado de Sí. violeta. Lo dejaron vacío, básicamente. La foto de la semana pasada, después hablamos un poquito más de cómo viene la campaña. Pero sobre todo lo que dejaba en claro es eso. Conduce, La Libertad Avanza. Armó Karina. Se cambia el nombre, se pinta de violeta. No deciden candidaturas. Va a tener que pelear mucho para meter nombres. Y además quedan a partir de esta elección, ya lo estaban, ¿no? Pero sumidos a todo lo que el oficialismo haga. O sea, porque el compromiso es bancar a Javier Milei de acá hasta el final del mandato. Y te sumo un análisis, Feli, me parece que es una jugada de doble filo para las clases dominantes de este país que siempre apostaron a que si le iba mal a Javier Milei tenían un respaldo en el Partido Amarillo, ¿no es cierto? Otra opción de las clases dominantes argentinas. Sí. Ahora es un pleno, un all-in, ¿no? Le tiene que ir bien a Javier Milei o queda muy poca cosa por fuera. ¿Qué sería que le vaya bien? Esa es otra pregunta que me parece que podemos en la semana ir sumando voces para analizar un poco esto. ¿Qué sería que le vaya bien? ¿Sería sencillamente ganar, sacar más votos que Fuerza Patria? Unión Patria, Fuerza, se me mezclan todos los perdón. nombre todo el tiempo, No, viejo. pero hasta que ubiqué Fuerza Patria me costó Déjenle un solo nombre y listo. ¿Sería sacar o no es necesario? Digo, ¿qué va a ser leído como una buena elección? Por supuesto que como quede conformado el Congreso es todo un dato. ¿Van a tener los votos para avanzar en una reforma laboral, en una reforma previsional, en una reforma tributaria? La tiene difícil. Y va a tener la disciplina orgánica porque vos sabés que esta gente termina metiendo cualquier cosa ahí adentro. Acordate de Sago, acordate de tu amiga Lourdes Arrieta, que también ahora es muy crítica del liberalismo. Pero es una cosa bastante extraña, porque Una se pose, pelea decís. con claro, porque finalmente no es crítica de Javier Milei, acompaña a Javier Milei. Sí, es verdad, es Sí, verdad. Se peleó con Es el díscola. entorno, con un sector, en todo caso, pero no es que se va del lado de Javier Milei. Bueno, pero para mí eso habla de la inorganicidad del espacio del presidente, que bueno, hasta ahora tuvo bastante alineados a Sí. los diputados del PRO. Después otro tema es el peronismo, porque también a nivel país, te digo, no ¿Qué solo tema? provincia de Buenos Aires, que lo vamos a hablar, por supuesto, el peronismo se juega muchas cosas, se juegan las internas en el resultado de las elecciones, ¿no? Totalmente. Porque si al peronismo le va mal, va a haber un responsable. ¿Quién va a ser? Axel Kicillof, por supuesto. ¿O si no? le va mal Esa es en la septiembre lectura, o me en parece que octubre. es la lectura que se va a hacer. Para mí ahí hay un problema de Axel ¿Y Kicillof. si hay un que es- ganador? ¿Y si quién va a gana? ser? ¿Quién es ganador? ¿Axel Kicillof decís? No, porque lo que tendría que suceder es que si pierde, todos son perdedores, y si gana, son todos ganadores, ¿o no? Muy No es tan difícil lineal que en pase política, eso, ¿no? muy difícil Siempre que hay un pase perdedor eso. y una... No, ¿por qué? Digo por la pulseada previa al desdoblamiento de las elecciones. Claro. ¿No? Porque todavía hay reproches con respecto al desdoblamiento de las elecciones. Primero por la fecha, ¿te acordás Sí. que fue la discusión? Después, como vos decís, por el desdoblamiento
y ahora, bueno, por la conformación de las listas. Veremos porque Axel Kicillof también queda con pocos nombres cercanos para las elecciones de octubre, ¿no es cierto? Puede poner a Catopodis y a Magario, sus dos de sus principales Sí, pero si alfiles. gana la elección queda absolutamente fortalecido. Yo creo que sí. Más allá de las legislaturas. Yo creo que sí, hay que ver con qué margen, ¿no? Bueno, es lo que vos decías, ¿cuál es el análisis de ganar una elección legislativa? ¿Es sostener la misma cantidad de diputados? ¿Es sacar más votos que la Alianza del PRO y la Libertad Avanza? Sí, bueno. Hay múltiples lecturas de eso. En fin, y digo, peronismo a nivel nacional, por lo que están jugando este grupo de gobernadores que quieren formar una opción del centro, digamos, que ya tienen algunas discusiones, porque Schiaretti le metió a Lustó y a Manes, ellos no querían jugar en provincia de Buenos Aires, y parece que efectivamente así será. Y después hay muchos movimientos con otros ex gobernadores o figuras del peronismo que también están viendo qué armar. Así que, bueno, creo que está el escenario dado para que se consolide alguna propuesta opositora, que todavía no logra consolidarse. Ese es el tema. Sí, lo escuchaba la otra vez a Axel Kicillof, el recorte ese que también manipuló el vocero presidencial Manuel Adorni, viste que estuvo girando. Me parece que la pregunta que le hacía a la compañera es muy buena, ¿no? ¿Qué tiene el peronismo para proponer más allá de antimileísmo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta gubernamental más allá de ser oposición a esta propuesta de saqueo y hambre? Y la respuesta manipulada que tuiteó después Adorni y retuiteó Milei es la respuesta que haría la Libertad Avanza a esa pregunta. ¿Qué tienen ustedes para esta elección, para proponerle al electorado? Y no tiene más que manipular, hacer campaña sucia, campaña en el barro. Antikirchnerismo. Antikirchnerismo puro y duro, porque la casta... Ya está, no vos hablas más de la casta está gobernando. Tenés a Montenegro. Números buenos de la economía no tenés, son una ficción. Javier Milei te dice que los laburantes y que los jubilados le ganaron a la inflación. Y en unos días sale el número de inflación que seguro va a dar más alto. Entonces, y dice que el precio del dólar no se traslada a los alimentos. O sea, vos podés ser economista y podés ser premio Nobel si querés, Javier Milei, que no lo vas a hacer en la vida. Aunque le tengo desconfianza a la gente del Nobel, porque le dieron a Obama, le dieron Moravita, esto va para cualquiera. Le dieron a la primer ministra de Birmania, creo que después hizo una limpieza étnica. Le tengo un poco de desconfianza, pero bueno, Estados Unidos es Estados Unidos y en este caso con un payaso, no sé, me parece que se arriesgarían demasiado. Pero insisto en esto, puede ser economista, puede ser un estudioso letrado premio Nobel de la economía y venir a decirnos a los argentinos que el precio del dólar no se traslada a precios y a costo de vida. Mirá. Nos cagamos todos de risa y te explicamos que sí, que lo vimos 1.000.000 de veces y no necesitamos un título de economista para confirmarlo. Totalmente, y veremos qué pasa con el precio del dólar después de las elecciones, porque todo el compromiso del Fondo Monetario Internacional es pisar el precio del dólar hasta octubre. ¿Qué va a pasar el día después? Y si la noticia es mala, bueno, agárrate de la silla. Ay, se terminó el streaming del CONICET. ¿Lo vieron? Yo me enganché un rato ayer a la mañana. Qué bien, la verdad, qué maravilla, qué experiencia. ¿Cuántos seguidores, los argentinos han confirmado que la ciencia sí importa y que además la ciencia podría ser rating, incluso, ¿no? Totalmente, qué importante esto y qué importante que hubiera presupuesto para la exploración de nuestro fondo marino, y de la Antártida también. Creo que es una buena punta para pensar que también tenemos que ir a investigar lo que pasa en nuestra Antártida Argentina. Hay un antes y un después de la estrellita culona, debo decirlo. Somos otro país. Totalmente. Somos otro país. La estás pidiendo para el escudo patrio directamente. Claro. Ahora, además de desearnos buena estrella, nos vamos a desear buena estrella y bien culona, ¿o no? Totalmente. Es así como reforzar la suerte. Las 3 estrellas tendrían que ser 3 estrellitas culonas en la remera de la selección. Al lado del sol de la bandera va la estrella culona. Me encanta. Bien, después repasamos un poquito más de lo que sucede con este streaming. Nuevas subas en bioetanol y biodiesel, subas nuevas en los combustibles, en el supermercado, que te voy a contar si vos lo sabés mejor que yo, ¿no? Está muy, muy salada la cosa. Hablaremos después un poquito más sobre Christian Graf. ¿Le suena el nombre? Sí, Christian Graf, a partir de desde hace unos días, es el principal sospechoso por haber asesinado a Diego Fernández Lima, el adolescente que había desaparecido en el año 84, cuyos restos aparecieron en una casa aledaña, una mansión que solía alquilar, o que supo alquilar en su momento Gustavo Cerati. Bueno, se presentó en la justicia de manera espontánea. Hay muchas preguntas al respecto, van a citar a otros ex compañeros para tratar de comprender la naturaleza del vínculo que tenía Christian, qué pudo haber pasado ahí con Diego.
¿Sabía toda la familia que estaba ahí? ¿No sabía quiénes sabían? Bueno, nada, es toda investigación. Digo principal sospechoso, no es el culpable hasta que la justicia no lo compruebe, obviamente. Totalmente, el principio de inocencia rige también incluso para este caso. Vamos a hablar de Gaza hoy también, porque es una línea en este programa y en esta radio hablar de Gaza, y porque lo que está sucediendo es un genocidio, ¿no? Hubo una movilización el sábado muy importante en Buenos Aires, pero hubieron movilizaciones en el mundo. Totalmente, Feli, acá muy grande, en Londres terminó con muchos arrestos, en Berlín, en capitales de Europa, en Brasil, en México, una movilización gigante y global, en nuestro país también a nivel federal, y ahora con el dato de la jornada, que es la muerte de los 6 finalmente confirmados periodistas que trabajaban para la cadena Al Jazeera. Sí, hoy le mandé un mensaje a Yair y le digo, ¿por qué Grito del Sur dice 4 periodistas y yo tengo 5 periodistas asesinados solo en ese ataque? Porque saben ustedes que son más de 200 los periodistas asesinados. Y él me dice no, porque primero le dijeron 4, después informaron que eran 5 y ahora ya sabemos que son 6. Cuando Felicita me escribió que habían pasado 20 minutos de que habíamos subido el posteo, ya eran 6 confirmados por la propia cadena catarí Al Jazeera. Y bueno, muy triste el fallecimiento de Asaf Sharif, que era la cara visible de la agencia Al Jazeera, 28 años, 2 hijos, un tipo muy comprometido con la profesión, que incluso había dejado una carta póstuma sabiendo que era lo que le podía llegar a pasar. Yo quiero decir que cuando hacemos esta cobertura, yo les conté que he recibido algunos mensajes en redes sociales, algunos por privados, algunos en público, recriminándome que suba contenidos vinculados a lo que sucede en Gaza. E incluso la semana pasada alguien me escribió para decirme que gracias a posteos como los míos, el antisemitismo estaba creciendo. Mira. Y no me voy a alcanzar de aclarar que, en todo caso, informar sobre el genocidio que se está llevando adelante en Gaza, que Israel, porque además hoy veía los títulos y dicen asesinan a periodistas. ¿Quién asesina? Digo, se nos está escapando el sujeto. Si Israel está llevando adelante un genocidio, no es contra, ¿cómo hace contra los judíos? No tiene absolutamente nada que ver. En todo caso, es contra el Estado de Israel, que está llevando adelante, y Estados Unidos y todos los cómplices que tiene, que están llevando adelante esta increíble matanza y este genocidio. Y si crecen, lamentablemente, el odio o los discursos antisemitas, es por mi responsabilidad o la responsabilidad de Yair o la responsabilidad de los que se animan a informar, que no son tantos, Muy pocos. No son tantos. Es por responsabilidad nada más y nada menos que de Netanyahu en este momento, de Trump y de todos los que alimentan ese discurso, porque aparte, yo que me escriban defendiendo el derecho, me hablen del derecho a defenderse de Israel, porque mataron 6 periodistas y uno dicen que es terrorista. Disculpame, en nuestro país vivimos un genocidio y también nos decían que eran terroristas los que mataban. Digo, no nos olvidemos. Entonces, me parece brutal y me parece muy brutal que tenga lugar, sobre todo en Argentina. En otros países me parece que no está tan cebada la cosa. Una defensa pública cerrada de estos asesinatos. Están matando niños, mujeres, periodistas, civiles, etcétera. Hay rehenes, obvio. ¿Quién está feliz con que haya rehenes? ¿Quién de nosotros que informamos de esto está conforme o defiende la existencia de rehenes? Nadie. No, Nadie. Es una crueldad absoluta, y no tomar posición es apañarlo. Y te digo algo más, el principal promotor del antisemitismo es el Estado de Israel, que lleva adelante un genocidio proclamándose en nombre de los judíos. Vi muchas banderas de la comunidad judía también en la marcha por Palestina, con el eslogan "no en nuestro nombre", ¿no es cierto? Que me parece una consigna muy importante. 100.000 personas movilizadas en Haifa y en Tel Aviv, un grupo de personas que irrumpió en Gran Hermano también, en la transmisión de Gran Hermano Israel, para denunciar esta situación. Cada vez son más las voces adentro de Israel que critican el genocidio que se está llevando adelante. Hay una utilización además, ¿no? De la causa del tema judío con esto de escudarse cobardemente, porque hay gran parte de la población judía en diferentes lugares del mundo que está en contra de lo que está haciendo Israel. David Grossman, que es el principal literato israelí, es una especie de Jorge Luis Borges, digamos, una especie de Mariana Enríquez del día de hoy, si querés. Salió a decir genocidio por su nombre. Los 5 rectores, vos los traías, Feli, de las principales universidades de Israel, la Universidad de Jerusalén, la Universidad de Haifa, salieron a decirlo. Así que ya es cada vez más difícil hacer oídos sordos y estar ciego frente a lo que está pasando en el genocidio que se cursa en la Franja de Gaza. Estos son algunos de los temas que tenemos para esta jornada, Yair. Yo, Feli, te voy a contar, ¿te acordás del senador colombiano que había sido disparado el 7 de junio, que se llamaba Miguel Uribe Turbay?
bueno, falleció después no me de digas. este ¿Cuánto magnicidio. tiempo? Mucho tiempo, en una situación muy crítica. Bueno, exactamente 3 meses. Sí. Junio, julio, agosto, perdón. Sí, casi 3 meses. Así que bueno, una situación muy sensible de cara a las elecciones que se vienen el año que viene en Colombia y una escalada de la violencia nuevamente en el ámbito de la derecha. Muy bien, 12:23 minutos. Le mando un besito grande a nuestro querido Atilio. Esta semana no nos va a acompañar. En cuerpo y alma. Tiene cosas que hacer. Espiritualmente bueno. siempre está con Bueno. nosotros. Así que seguramente la otra semana le mando un besito porque me acaba de escribir y está escuchando. Bueno, él siempre es parte de este programa. 1132 000 530. Te esperamos ahí. Dejanos tu mensaje. Contanos cómo fue el fin de semana. Y por supuesto, venite a nuestro streaming. El canal es Somos Radio AM 530. Un lago en el cielo. Todos hablan de esto, porque claro, los Rivera, estamos escuchando a Cerati, hoy sería el cumpleaños de Gustavo Cerati, qué joven que se fue Cerati, ¿no? 66 cumpliría en la jornada de hoy, y bueno, el caso del que estábamos hablando anteriormente, si no fuera porque estaba en las inmediaciones de la casa de Gustavo Cerati, quizás me hubiera aparecido en las noticias. Y quizá tendría menos relevancia pública, aunque es un caso policial de serie, ¿no? Da para hacer una película. Christian Graf, que es este compañero del colegio al que supuestamente Diego fue a visitar, y sus restos aparecieron en su casa. Christian Graf sigue viviendo en ese lugar. Increíble también. La mamá vive abajo y él, entiendo que vive en la planta de arriba con su familia. Se presentó hoy de manera espontánea en la fiscalía, lo que había trascendido de que iban a citar hoy a otros compañeros de la escuela para que hablen un poco de Christian y de Diego. El hombre quedó en la mira de la justicia porque vivía en esa casa de Coglan, donde en mayo encontraron los restos óseos que pertenecían a Diego Fernández Lima, este adolescente que tenía 16 años cuando desapareció en el año 84 y que había sido su compañero de la escuela. Se presentó, pidió declarar de manera voluntaria, pero no pudo hacerlo. El fiscal es Martín López Perrando. Hubo un giro, claro, la semana pasada cuando se pudieron identificar estos restos y la familia se sacó la duda, ¿no? Porque había un reloj, que era el reloj que tenía Diego, la corbata, bueno, había muchos indicios, había desaparecido en esa zona, muchos indicios que los llevaban a sospechar que podía tratarse de él. Una cuestión por un hecho fortuito, se enteraron. Sí, totalmente, estaban excavando debajo de una medianera. Las explicaciones que nos contó acá el periodista Provéndola. Juaní Provéndola, que los Graf habían dicho que no, que era tierra que habían comprado para rellenar el
el jardín, bueno, intentaron encontrarle una coartada al hallazgo de estos huesos que finalmente era evidente que pertenecían a Diego. Bueno, Graf no pudo declarar porque aparece hoy como el principal sospechoso. Claro. En algún momento será seguramente citado, pero no está imputado. Ojo claro, con porque esto. prescribió el crimen, además tiene más de 15 años, tiene casi 41 años, ¿no? La familia deja trascender que le gustaría pensar en un proyecto de ley para que este tipo de delitos no prescriban. Piensan, o se habla ya, algunos medios escriben de la ley Diego y la comparan con la que fue la ley Piazza, que tenía que ver también con la prescripción sexual de los abusos en menores, en niños, en niñas. Entonces, bueno, veremos si efectivamente existe una posibilidad que obviamente la familia y Diego merecen justicia. He pasado tantos años, la verdad que es terrible en este caso, y que en ese momento aparte quedó como fuga y nunca más se investigó. Totalmente. Te voy a dar igual una mirada a contracara de esta, Feli, que charlaba ayer con mi señora madre de este caso que tanto nos esto interesaba. Se discute en la familia, esto por supuesto. Era discusión de domingo, sí. Que es que por lo menos la madre de Diego logró encontrar los restos de sus hijos y no se fue de este plano con la incertidumbre de si había sido raptado, de si había sido secuestrado. Queda todo el camino de la justicia, ¿no? Y queda la triste realidad de que a Diego lo han asesinado, sí, pero claro, por lo menos ella encontró el padre una no certeza. tuvo ese alivio, el padre murió El antes. padre no tuvo ese alivio. Entonces, bueno, pero matizarlo desde ese lado también de algún tipo de certeza en relación a algo que habrá sido una espina en su corazón todos estos días. Justicia, que me parece que es todavía un poquito más, ¿no? Y es lo Sin que todos duda. merecen. 12:30 minutos, ¿cómo estamos de oyentes? Súper bien, ¿no? Veo Súper que hay mucha bien, gente enganchada por acá. Súper cebados en el chat como siempre. La barra brava del chat. Aguante el lunes para todos, arranca diciendo Walter. Hola Feli Yair, qué hermosa es esa canción, Lago en el cielo, de Gustavo Cerati. Mira, me cuenta de un programa que empieza con esta canción, se ve que garpa. Hola Feli Yair, el discurso de Milei es una acción desesperada y odiosa. Denunciar penalmente a los legisladores que no votan como él quiere, bajar retenciones no influye en el equilibrio fiscal. Buen punto, ¿no? Gracias, Augusto, por estar ahí. Acá se meten en la discusión por las elecciones, dicen es indefendible el desdoblamiento, está muy lejos de la realidad de la gente. Quería habilitar la discusión por el desdoblamiento, ¿eh? Bueno, ahí te abrieron, sí. Lo critican desde acá y Leo dice, bueno, el silencio de todos, de todo el sistema de medios sobre la marcha del sábado es siniestro. Lo vi a Leo, las vi a las madres, vi un montón de gente, la verdad fue multitudinaria. Te voy a decir algo, en el gran diario progresista de Argentina no había ni una sola mención. Qué bárbaro, ¿no? Cuánto poder. Por eso muchos tienen miedo de hablar de este tema. Por Tienen miedo de no supuesto. conseguir trabajo, quedarse sin trabajo. A ser disciplinados. Algunos por convicción y otros porque están disciplinados. Bueno, Jairo, no casualmente Jairo Straquia, que perdió su laburo en Radio con Vos, unos días antes habló de Gaza. Bueno, pero habló de muchos otros temas Sí, también. Me parece, le pasa que cuando suceden estas cosas, queda abierta la puerta para que se entienda, para generar suspicacias, ¿no? También habló de otras cosas. Sí, sí. Y habla de economía, y habla de sectores de economía. Es una radio en la que se habla poco de Gaza, a pesar de que hay voces muy inteligentes. Pero y decime una en la que se críticas. hable mucho que no sea esta. Esta. Bueno. Ninguna más. No, ninguna más. O sea, por eso te digo, sí. que es en términos generales. Hola, Oscar de Ramos. Ayer escuché un audio de Feynman en donde se reía de la cadena Al Jazeera. Pobrecito, ojalá tuviera una ínfima parte de la vocación de esos periodistas. Claudio también nos saluda, con una sociedad con comportamientos difíciles de explicar y aún más de predecir su rumbo, fragmentada, desmemoriada, adormecida. No es claro ni sencillo armar una propuesta electoral que comience a revertir esta degradación, me dice. Mira, acá me corrigen y lo tomo porque es un buen aporte. Buen día, Jair. No se dice la primer ministra, sino la primera. Acordate de la primera junta de gobierno que da nombre a la estación del subte línea A, Sergio de la Plata. Tenés razón, Sergio, me retracto al aire, la primera ministra. Hood Robin, demente, le roba a los pobres para darle a los ricos, me dice Gustavo de Villa de Lino. Y me dicen aquí, la mejor respuesta a un atentado terrorista no es un genocidio, no, claro que no, Lorna. Puedo detenerme ahí Sí. porque hicieron esta mención. La otra vez le pasé a mi hija Robin Hood, para mí la mejor película de la historia de Disney. Perdón, Monavita, pero me la dejaste ahí servida. La tenías que decir, me la dejaste servida. Bueno, muy bien. 12:33 nos tenemos que ir a la tanda. Tenemos muchos mensajes, pero después en todo caso hacemos otra ronda de oyentes. Muchos temas que vamos a ir sumando. Vamos a hablar mucho de política hoy. Estoy mirando en la segunda hora, sobre todo nos vamos a hacer muchas preguntas que tienen que ver con el escenario que se abre y lo que puede suceder después de octubre. Dale. Somos Radio. AM 530.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Ey, vos! ¡Stoppelman! ¿Cuándo vas a actuar en un lugar más céntrico? Ahora, el sábado 16, Entre Ríos 484 Bar El Pulqui. ¿No te parece bastante céntrico? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer... Desinteligencia artificial. 90 minutos de risa sobre la vida cotidiana, el sexo, la nueva vida digital. Todo en el Pulqui Bar. Entradas por Passline o llamando al 11 35 90 57 45 para todos juntos hacer... Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Ay, 12:39, estamos arrancando la semana. Una semana que para algunos va a ser un poquito más corta, ¿no? Porque el viernes es no laborable, no es feriado, se terminó el momento de los feriados, pero es no laborable. ¿Quién pudiera disfrutarlo? No, disfrutalo. A vos te toca estar querido. acá, de todas maneras. A mí me gusta estar acá los viernes. Quiero agradezco. decirles que es el mejor día de la semana. Bendecido de poder estar en esta radio. Ni siquiera madrugamos, no tenemos derecho a quejarnos. Venimos al mediodía. ¿Te acordás cuando madrugábamos, Bonavita? Hemos madrugado. Vos seguís Yo sigo madrugando, pero hemos madrugado, Quiero decir que veníamos de buen humor también. Sí, excelente. Yo cada vez que veo el reloj, dice, son las 6:30, pienso que Bonavita está madrugando, me arropo para el otro lado. Me doy vuelta y digo, mirá, yo puedo ser feliz un rato más. Toma, Bonavita, anda a laburar. Manga de infelices. Bueno, vamos a conocer próximamente los números de la inflación. Lo que están mostrando las proyecciones privadas, de las consultoras privadas, es que va a haber un repunte. De hecho, en lo que es la inflación de Cava también hubo un pequeño rebote. El movimiento del dólar, por supuesto que impactó en los precios. Por supuesto, Felicita, siempre decimos que la inflación de la ciudad de Buenos Aires suele ser un preludio de lo que pasa a nivel nacional. 2.5 fue la que cerró en julio y se estima que esto va a terminar impactando, por supuesto, en la medición a nivel nacional. Vamos a hablar de este tema con Germán Pinazo. ¿Cómo estás, Germán? Bien. Todo bien, el tema de la inflación y las declaraciones de Javier Milei. Yo te juro que escuché la cadena del viernes y por momentos me perdía, ¿no? Porque encima que él lee rápido y lee mal. El discurso era un poco engorroso cuando habló del dólar especialmente, que dijo que no se traslada a los precios y se empezó con el producto A, B, si sube A, si baja B. Digo, ya está, no quiero, renuncio a la posibilidad de seguirle el hilo. Sí, ahí hay algo. Yo creo que todo es como muy disparatado, la verdad. No lo digo como una chicana, de verdad me parece muy disparatado. No es que tenemos problemas de comprensión la mayoría y no entendemos lo que quiere decir. No, y además todo muy de una clase introductoria de microeconomía, digamos, de economía cerrada y de microeconomía, digamos, ¿no? Para empezar por esto que vos estás diciendo, yo pensaba ir por otro lado, pero para empezar por esto que vos estás diciendo, si nosotros exportamos alimentos, digamos, si sube el tipo de cambio, una persona que pueda vender sus alimentos afuera a $10 lo va a querer vender adentro a $10. Y si el dólar sube, el precio del doméstico va a subir. Y más en los esquemas mentales de Milei, donde no hay restricciones, donde supuestamente es fácil sustituir a un consumidor por otro, los precios domésticos deberían subir conforme aumenta el tipo de cambio, digamos, porque si no lo consumen adentro lo van a consumir afuera. Claro. Digamos, con lo cual es lógico que los precios suban. Después hay algo en la convalidación de que si un consumidor, lo que él está diciendo es, si yo te mato de hambre y vos no tenés plata, no va a haber convalidación del aumento de precios. Eso es, como te digo, en parte relativo, porque consumidores de alimentos puede haber en el extranjero que convaliden esos precios, y además Milei se olvida algo, que está relacionado con lo que hablábamos la semana pasada, o no lo hablábamos acá, pero con lo que él había dicho, esta muerte de literalidad que dice... La gente no está muerta por la calle porque no llega a fin de mes. Hay una dimensión que tiene que ver con el endeudamiento también, que incluso se pueden convalidar precios porque uno se endeuda hasta donde no puede para tratar de consumir aunque los precios aumenten y aunque él no emita dinero, digamos, ¿no? Después voy a comparar esta frase, nada que ver, pero la quiero comparar con lo que dijo Netanyahu sobre los muertos de hambre en Gaza, que me parece que hay una línea ahí en yo no hago lo que ustedes dicen que estoy haciendo, ¿no? Javier Milei que dice, no, ustedes no les estoy cortando la posibilidad de llegar a fin de mes, no están empobrecidos, si no estarían muertos tirados en la calle. Germán, y bueno, después él se mete con el tema, no sé si tenemos el audio o tenemos para escuchar el fragmentito que pidió Germán, donde dice que va a prohibir que el Tesoro financie al Banco Central por la emisión. A ver, dale, lo escuchamos. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.
Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Bueno, sanciones para todos. Sí, ese discurso lo dio desde Narnia, digamos, ¿no? Dos cosas ahí. La primera, porque es algo, a mí me resulta increíble, ¿no? Datos, vamos por el déficit y después por la emisión, ¿no? Porque hay una cadena de causalidad en este mundo de fantasía, que es que el déficit fiscal es la causa de todos los males, cuando ese déficit sobre todo se financia con emisión monetaria. Si uno ve los datos del Fondo Monetario Internacional, esto lo hemos dicho bastantes veces, ¿no? Pero entre 2003 y 2022, de 183 países, hay 113 que tuvieron déficit en 15 de 20 años. O sea, la gran mayoría de los países tienen déficit fiscal la gran mayoría de los años. 95 de esos países tuvo una inflación menor a 10% anual promedio en 20 años. Digamos, ¿no? Entonces, la primera cuestión que uno debería decir si pretende vivir en el planeta Tierra es, bueno, hay algo de mi enunciado que si yo digo que si en todo tiempo y lugar pasa tal cosa y veo que no pasa, debería revisarlo. Segundo, él dice, la emisión monetaria, la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Agarremos tres zonas, 3 países, 4 del mundo, ¿no? Y miremos los datos, si hay alguna correlación entre base monetaria e inflación, digamos. Estados Unidos entre 2008, después de la crisis, y 2014, aumentó su base monetaria a un ritmo promedio del 27% anual y tuvo de inflación 1,6. 27 anual, 1,6. 27 de base monetaria, inflación. No hay ahí una correlación. La zona euro entre 2007 y 2020, 12% anual de crecimiento a la base monetaria, 1,28% promedio de inflación. Japón, 20%, y así podría seguir, te puede aburrir todo el día, pero no hace falta ver los países más desarrollados. Chile, si uno mira los datos de Chile, entre 2008 y 2020 va a haber un crecimiento promedio anual de la base monetaria del 11%, y Chile tuvo promedio anual de inflación entre 2008 y 2020 3% de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede emitir cualquier cosa, que se puede tener déficit. No, pero tener todo un discurso y una épica, Milei dijo, me van a sacar con los pies para adelante, es realmente, digamos, el desconocimiento más elemental de la realidad. Claro. Digamos, ¿no? Ahora, pero perdón, que te hago ahí una repregunta. ¿La base monetaria en Argentina se duplicó? ¿Desde que está Milei? Ellos discuten la base monetaria con los pasivos remunerados. La base monetaria en Argentina, y sobre todo con la... sí, no sé si exactamente se duplicó. Bueno, pero están lejos de no emitir, digamos. Sí, pero repito, a mí me parece que también ahí hay un problema que es como convalidar eso, digamos, no es el problema. Sí, lo entiendo, sí, entiendo cuál es el cuestionamiento, sí. ¿No? La perspectiva es otra. La perspectiva es otra, entiendo lo que vos estás diciendo. Digo, no pasa eso en el mundo, digamos, ¿no? De hecho, él cita siempre a Milton Friedman. Yo te mencioné Estados Unidos, digamos, ¿no? El propio Milton Friedman decía en 2003, después de ver en el Financial Times, después de ver que efectivamente Estados Unidos emite dinero como loco, dice, el uso de la cantidad de dinero como objetivo capaz que no ha sido un éxito, y no estoy seguro de que hoy defendería tan firmemente eso como antes. El propio Milton Friedman, ese que aparece en los dibujitos nuevos de Paca Paca, el Milton Friedman anti-Cuca, digamos, ¿no? Entonces es como un desconocimiento medio absoluto de todo, que viene a justificar algo tan elemental. Y después, en paralelo, ocurren dos cosas, porque esto también ya lo dijimos, el año pasado hizo una modificación de los bienes personales que derivó en que el Estado deja de recaudar 0,4 puntos del PDI, justamente en uno de los pocos impuestos progresivos que tenemos, y ahora dice que no hay cómo financiar, por ejemplo, la emergencia en discapacidad, que son 0,2, entiendo yo, del PBI, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay cómo financiarlo. Es una mezcla entre inconsistencias y un alejamiento de los datos más elementales de la realidad que a mí me resulta problemático, porque en paralelo también,
contradiciéndose a sí mismo, el gobierno viene emitiendo, mientras nosotros hablamos, la semana pasada volvió a tomar deuda del Fondo Monetario Internacional, 2.000 millones de dólares, y viene emitiendo deuda en pesos a una tasa del 65% anual de corto plazo, con una inflación interanual del 36%. Digamos, hay una cosa de... y nos viene diciendo además en paralelo que no está creciendo la deuda. Hay ahí, no sé, una deriva problemática en términos de la conexión con la realidad de los funcionarios públicos, y no sé cómo va a seguir un poquito eso, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver, además en un año electoral, ¿no? Me parece que es un condimento particular en el que Javier Milei lo que tiene para presentar es una suerte de ficción, que dice las jubilaciones le ganan a la inflación, los salarios le ganan a la inflación, bueno, eso la inflación también, está los controlada. salarios le ganan a la inflación, es increíble lo que ha dicho, es increíble. Todos los salarios, el privado registrado, el público, el informal, están todos por debajo del valor de noviembre del 23. Sí. Ni hablar las jubilaciones. Lo que pasa es que también, de vuelta, ni siquiera son afirmaciones de un alumno de introducción a la economía. Nadie mediría el ingreso en dólares nominales, por ejemplo, como hacen ellos. ¿Cómo vas a decir vos, si el tipo de cambio está plantado y la inflación creció por encima de... La inflación creció muy por encima del tipo de cambio. ¿Cómo voy a medir yo lo que gano en dólares contra lo que ganaba antes, cuando esos dólares me alcanzan para comprar menos, digamos, ¿no? Eso es morir de una ilusión de nominalidad, ¿no? Es como decir que yo ahora gano, no sé, vos ganás 1 millón de pesos, entonces sos millonario porque en el 2010 ganabas 20.000 pesos. Bueno, pero si 1 millón de pesos hoy te alcanzan para menos, digamos, no es algo elemental lo que estoy diciendo, y sin embargo, es muy básico, cuando el gobierno tiene que hablar del aumento jubilatorio, lo dicen en dólares nominales. Lo dicen, ahora los jubilados ganan, no sé, $300. Bueno, sí, capo, pero con eso no compran nada, digamos, no se comen esos dólares, contrario, ¿no? Bueno, pero es eso, es tener que ir a una cuestión argumental compleja. Vamos a cerrar la columna de esta manera. El profesor Germán Picasso le pone nota a la exposición oral del alumno Javier Milei el viernes por la noche. ¿Qué nota sacó? Y si yo le tuviese que poner una nota, viste, a mí me cuesta, no quiero ser cruel, le pondría un 3, viste, no menos de 2 para que pudiera un recuperatorio. No sos cruel, un 2. Lo está cuidando, que recurse. Yo le pongo un 1, pero bueno, está bien. Yo sí por mí le pongo un 1. Sí. Tiene que recuperar. Recuperar. Otra cosa, ¿no? Por ejemplo, perdón, ¿no? Pero yo también el fin de semana, viste que Milei en la tapa de su libro está en Singapur, y ahora los tipos hablan de los tuiteros estos que cobran fortuna. Yo le digo a uno, viste, vos no sos cuca porque sos bruto, ¿no? Porque Singapur compró el 90% de las tierras entre el 60 y el 80, y te ponen una foto de Singapur antes y ahora, y compró las tierras para planificar el desarrollo urbano, y te muestran el desarrollo urbano como exitoso. Vos decís, ¿vos sabés que ese país compró todas las tierras del Estado y que el 90% de las tierras siguen siendo estatales? Bueno, yo no sé qué aportamos, pero realmente es como si no conocieran nada, de nada. Vamos a ver si es necesario estudiar o no para triunfar en la política argentina. Lo sabremos, tendremos buenas pistas de eso en octubre. Vamos a ver cómo va eso. Germán, gracias. Saludos. Hasta luego. Un 2 le puso. ¿Qué tal? Desaprobó. A estudiar, bueno, querido. A estudiar, Javo, te la llevaste. El doctorado imaginario no te dio resultado. 12:52. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre.
Una colaboración, digamos, una de las grandes canciones de No Te Va a Gustar. Nos vamos a la calle con el móvil. Martín Suárez. ¿Cómo te va, Feli, Jair? Buenas tardes. Bueno, comenzando con todo el ánimo, esta semanita aquí en la ciudad de Buenos Aires, con situaciones que ocurren en el ámbito social, político, pero también educativo, porque vos sabés que esta semana comenzó con varias actividades de medidas de fuerza todo el ámbito universitario, Feli. Tenían que haber comenzado las clases de manera normal, pero obviamente el reclamo de docentes y no docentes de las casi el 99,9% de universidades públicas de la República Argentina están tomando medidas de fuerza de diferentes maneras. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, con un paro total de actividades, hoy no comenzaron las clases. En otras universidades, como la Universidad San Martín, la Universidad de 3 de Febrero y el resto, están realizando presencia activa en todos los edificios universitarios, también con medidas de fuerza que van en ese sentido. Por esta razón, nos vinimos a Avenida Entre Ríos al 400, donde se encuentra FEDUBA, el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, para conocer cuál es el alcance y también mayores precisiones del paro en todas las universidades públicas. Para tener en cuenta, anoten por favor, del 11 hoy, desde este lunes 11 de agosto al 14, se va a realizar la Semana de Lucha en Defensa de la Universidad Pública y por la recomposición salarial. Este lunes, como te adelanté, paro total en coordinación con los gremios de la UBA, y del 12 al 14, paro activo y jornadas de visibilización para dar a conocer el reclamo y la situación de todos los trabajadores, docentes y no docentes de estas casas de altos estudios. Este miércoles va a haber una jornada artística, un festival, un show musical en la Universidades Sociales de la UBA, ahí en el barrio de Constitución. Por este tema hablamos con Pablo Perazzi, que es el secretario general de FEDUBA, del Sindicato de Docentes de la UBA, que denunció la crítica situación salarial por la que están atravesando todos los trabajadores universitarios. Si te parece, lo escuchamos. El profundo deterioro salarial, nuestro salario está totalmente pulverizado, es el sector que más perdió. Ya tenemos informalmente comunicado por el gobierno que hasta diciembre no vamos a recibir un solo peso de aumento, cuando los datos de la inflación medida por el propio INDEC ya están hablando de una aceleración en materia de precios que es muy preocupante. Nosotros también estamos pensando que todas estas acciones se marcan en la defensa de la ley que sancionó, le dio media sanción diputados el pasado miércoles de financiamiento universitario. El gobierno ya ha amenazado con vetarla. Bueno, nosotros vamos probablemente a encarar una marcha o una concentración el día que se vuelva a tratar en el Senado y que el gobierno intente vetar esa ley. Estamos en pie de lucha y no vamos a ceder, porque el pueblo argentino acompaña, lo ha hecho el año pasado, acompaña muy fuertemente el reclamo de las universidades nacionales. También en ese marco, ¿no?, el reclamo para que la ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de financiamiento universitario pueda llegar a tener el voto completo de la Cámara Alta, de la Cámara del Senado en las próximas semanas, y obviamente el veto de Javier Milei no dé de baja este financiamiento. Así que semana movidita en todo el sistema universitario argentino, con medidas de fuerza y paro total de actividades. Feliz. Gracias, Martín. Hasta luego. A vos, hasta luego. Martín Suárez, en el móvil, 12:57 minutos. Quiero saber qué pasa en Colombia. Bueno, felicitas en Colombia. La situación sigue estando muy álgida porque finalmente falleció Miguel Uribe Turbay, aquel senador candidato presidencial que fue baleado el 7 de junio, 2 meses y unas semanas después, tras una larga agonía, falleció tras ser intervenido y no poder recuperar sus signos vitales. Tenía 39 años, era uno de los aspirantes a disputar con el heredero de Gustavo Petro la presidencia el año que viene. Hasta ahora hay solamente 3 personas detenidas. El autor material, que es un pibe de 15 años, para que se den una idea de cómo funciona el sicariato en Colombia, un pibe de 15 años que por unos pocos dólares se jugó su libertad y poder pasar varias décadas en prisión por asesinar a este líder de la derecha, muy vinculada con los sectores más conservadores de Colombia, y que ahora está definiendo quién será su candidato para
para enfrentar a Gustavo Petro. Recordemos que el año que viene va a haber elecciones en un país donde no hay reelección y donde por primera vez en 60 años gobierna un candidato, un presidente progresista como Gustavo Petro, que ha logrado una reforma laboral, que busca llevar adelante una reforma previsional y que también intenta conciliar el clima de violencia que todavía acarrea a un país que tuvo casi 7 décadas de conflicto armado. Así que la noticia es esta: Miguel Uribe Turbay fallecido después del magnicidio ejecutado por un pibe de 15 años. 12:59, vamos a hacer una tanda, estamos hasta las 2 de la tarde acompañándolos aquí en Bonavita en 530. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes, bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Andrea Recupero está en AM530. Estamos ahora recibiendo a Roberto Feletti. Digo, un hombre que cancherea y dice, reproduce la frase: el que apuesta al dólar pierde, está barato, si te parece, comprar campeón o algo así. Sí. Bueno, no sé cómo es ministro alguien que va a un streaming a decir que él es ministro de Economía, pero no tiene nada que ver con el manejo del dólar. El presidente y el gobierno gritando en un programa: el dólar flota, que en realidad uno tendría que responderle: el dólar vuela, no flota, sube cada vez más. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ay, Milei sin insultar, Javier Milei. Sigue siendo Milei si no insulta, si no grita.
Y aparte, ¿por qué deja de insultar Milei? ¿Ustedes creen que es por ustedes? Disculpen. Jair, ¿a vos te molesta? ¿Te gusta que un presidente cuide las formas? A mí me gustaría un poco más, por lo menos, ¿no? No es por vos tampoco. No, a nosotros ya nos atendió Adorni. No se peinen. Para ahí había cierto sector de mucho poder económico en Argentina que dejaba trascender, sobre todo en unos eventos que se dieron, que no estaban totalmente en desacuerdo con lo que estaba pasando con la economía, pero la inestabilidad del presidente, su verborragia, sus agresiones con los periodistas, su violencia verbal, no les gustaba mucho, es algo que les generaba cierta inseguridad. Entonces me parece que el mensaje va para ahí. ¿Por qué? Porque necesita plata, porque necesita dólares, porque necesita estabilidad, tiene mucha presión sobre el dólar. Algunos creen que incluso llegaríamos a fin de año con un dólar por sobre la banda superior que propuso el gobierno de Javier Milei. Así que, bueno, algunas preguntas. Milei sin insultos. ¿Es Milei? ¿Cómo va a ser una campaña sin insultar Javier Milei? Sí, una campaña sucia, obvio, ya un adelanto o una respuesta para esto tenemos, ¿no? Con lo que hicieron el fin de semana, con ese fragmento de una entrevista manipulada al gobernador Axel Kicillof. También tuvimos un adelanto en lo que fue la presentación en La Matanza. ¿Qué está haciendo ahora? Mira, recibió otro premio. Hace bastante que no recibía un premio. Javier Milei acaba de tuitear la oficina del presidente porque recibió la distinción economista del año 2025. Ahora sí, ahora sí. Se la dio la Orden de los Economistas de Brasil. La Orden de los Economistas Fantasmas. Una entidad civil con base en San Pablo. Mirá, súper que prestigiosa. Tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región. El tipo está destruyendo la economía, pero en este caso en Brasil, vengan a vivir acá, hermanos brasileños, vengan a vivir acá. En Brasil le dan un reconocimiento. Bueno, él no está preparado para vivir sin insultar, claramente, vamos a acordar en eso, ¿no? Tiene muy baja tolerancia a las críticas y a la disidencia en las opiniones, ni siquiera los suyos pueden opinar. Parte de esta intolerancia que tiene le trae consecuencias complicadas, consecuencias que tienen mucho costo político a Javier Milei. Una de ellas es lo que ocurrió con Diana Mondino la semana pasada, ¿no? Gente que se la jugó, gente del riñón que estaba muy cerca, que se sintió destratada y que, bueno, ahora obviamente lo critica y eso le sale caro porque estaba lanzando su campaña en la provincia de Buenos Aires y la campaña de cara a lo que será a octubre. Pero si de verdad cambia su forma, si deja de insultar, es por esto, porque hay una dependencia con un determinado sector de poder que le está pidiendo que sea un poquito más cuidadoso de las formas, de que él se queja de que le reprochan las formas, y en un escenario de fragilidad como el que atraviesa Javier Milei, bueno, él promete ser un poco más suave. Ahora, sin insultos, sin recuperación económica, Milei no tiene nada para prometer, nada para mostrar, nada para entusiasmar, nada para reivindicar y encima se queda sin show, porque el insulto es el combustible de su show, básicamente, ¿no? Y este es el vacío que estamos viendo. Esto le está pasando a Javier Milei. Eso vimos en la cadena nacional, que muchos dijeron, ¿pero para qué hizo la cadena nacional? ¿Qué quiso hacer? ¿Solamente a recuperar la agenda porque sentía que había tenido una muy mala semana con una paliza incluida en el Congreso? Eso es lo que vimos también en la foto en La Matanza, que sacó la semana pasada. Hay que reconocerle, destruyó al PRO, cooptó al PRO, bueno, la hizo bien en este caso su hermana Karina Milei, fagocitaron al PRO y reduce toda su promesa ahora, digo, eso es lo que tiene de bueno, pero en la escena, en la foto, lo que trasciende es que se reduce su propuesta solamente a combatir el kirchnerismo y a provocar como lo hace con ese mensaje y con ese nunca más que había en la bandera. No hay más que eso, no tiene nada más para mostrar. No, es un presidente, yo creo que no recuerdo, no sé si he vivido alguna campaña en la que el presidente no se esfuerza aunque sea por mentir y prometerte que vas a estar un poco mejor. Él no hace eso. Bueno, él te dice que ya estás mejor y, o sea, pretende una suerte de hipnosis, que vos te creas que estás mejor. Sí, a partir de datos inventados por ChatGPT, no sé, por su asesor Santi Caputo. Sí. Pero es eso, nada más. Él cree que puede ganar una elección así. Digo, el tema es que estamos tan destruidos, tan golpeados, tan cabeza gacha,
que el tipo ni siquiera cree que tiene que esforzarse discursivamente para ganar una elección. Él realmente cree que le puede ir muy bien. Miente cuando habla obviamente de las paritarias ganándole a la inflación o de las jubilaciones, pero insisto, no cree que sea necesario proyectar un escenario mejor hacia futuro para que le vaya bien. Obvio que ese no es el plan de gobierno, ya lo sabemos. El plan de gobierno es ir por una reforma laboral, por una reforma previsional, por una reforma tributaria. Es lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Va a tener los votos para eso los propios jubilados, los propios laburantes, los propios universitarios. ¿Van a ir a votarlo a Javier Milei para que pueda después pasar la motosierra o terminar de pasar la motosierra por estas políticas de Estado que benefician a todos los argentinos, no importa a quién votaste? Pero ¿iremos otra vez a votar al Verdugo? Sí, 3 veces fuimos a votar. ¿Le van a dar las herramientas? ¿Se comprende? Digo, ¿está bien explicado esto? ¿Por qué hay que ir a votar en octubre? Primero, hay ya muchos estudios de opinión dando vuelta en los que se observan cómo los jóvenes que votaron a Milei están tan decepcionados ahora que probablemente no quieran ir a votar porque muchos de ellos todavía no encuentran algo que los entusiasme. Veía algunas encuestas en provincia de Buenos Aires, un 20% de indecisos había, ya no hablo de los jóvenes, sino en términos generales, ¿no? Sí, eso sin contar los que quizá no vayan a votar directamente, sí. Félix. Después, o sea, las encuestas siempre con pinzas, por supuesto, sí, ¿no? Siempre. Pero obviamente el oficialismo y después de oficializar la alianza con el PRO, se muestra muy competitivo, por debajo en términos generales de Fuerza Patria, pero no tan lejano. Sí, casi te diría, tomando con pinzas las encuestas, casi un empate técnico hoy. En algunos casos sí, en otros hay diferencias de 4 o 5 puntos, depende de la encuesta, ¿no? Pero insisto, con un gran porcentaje de gente que todavía no define su voto, o que no lo dice por lo menos, y que esperemos que vaya a votar. Sí, entre ellos también están los apáticos, ¿no es cierto? El que te dice no sabe, no contesta, es alguien que no tiene una decisión totalmente cerrada. Javier Milei sin insultos es Javier Milei. Y además, los argentinos, le vamos a dar las herramientas para que termine de destruir las jubilaciones, la situación de los trabajadores, etcétera. Bueno, prontito vamos a tener respuestas sobre estas preguntas. En nombre de todos los que nos quieren, de lo que han pasado, de los que nos han administrado sabiduría, por todos nuestros antepasados, por nuestra querida María Eva Duarte, que no podemos dejarla de lado, y nuestra querida Cristina, junto con Juan Domingo Perón, todos unidos, luchando con esta plaga de inmundicia, atrevidos, maleducados, brutos, sinvergüenzas, cínicos que están. ¿Cómo permitieron que subiera esta mafia al poder? Hola, Emma de Matanza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Felicitas, Jair, Martín y toda la gente linda de esa radio. Quería felicitarlo a Jair por el periodismo que ejerció el otro día iba a decir sindicato, no le vendría mal. En el Congreso a tantos le preguntaba sobre qué iban a votar y bueno, los mileístas siempre con la misma pavada contestaban,
Lo felicito, Jair. Iba bien al hueso. Creo que la provincia de Buenos Aires va a ganar Axel y por supuesto yo soy peronista, pero creo que estamos sufriendo una derrota y la derrota es el porcentaje de gente que va a votar. Entre el 50 y el 60% es la cantidad de gente que va a votar. No llegamos a la gente, estamos en la discusión por arriba, en la discusión partidista, salvo Grabois. Nadie está con la gente y con la gente que trabaja y con la gente que vive y sufre a diario. Y eso es una derrota del peronismo, porque si nosotros no estamos allí, el peronismo ha perdido. Horacio de Alejandro Cor. Pero muchísimas gracias, Horacio. Gracias a todos por estar ahí en el 11 32 000 530. Por aquí Elena de Montserrat, gracias. Me dice, es una persona dañada psíquicamente y emocionalmente, con mucha ignorancia de asuntos fundamentales. Bueno, gracias, Elena. Gracias también Fer, que nos escribe: el premio Milei recibió en Brasil, debió ser el economista del daño, no del año. Ese creo que está para ganarlo. Capaz que tenía una D y no nos dimos cuenta, pero tiene mucho sentido, Fer. Quizás en portugués y nosotros no lo entendimos. Acá también dice que bueno, tienen la arrogancia de los que tienen guita, sucede habitualmente. Bueno, también Adela Rodríguez manda un abrazo muy grande. Mabel, que se suma al streaming. Adela dice buenos días para todos, felicitaciones. Bueno, nos felicita por abordar el tema de Gaza. Me parece que es lo que debería hacer cualquier radio. Sí. El problema es que no lo hagan los demás, ¿no? Por aquí nos dicen aumento a 50.000 pesos, a 50.000 pesos la multa por no ir a votar, me dice Gus de Villa Adelina. Así muchos opinan que tendría que ser más dura la multa para los que no vayan a votar. A mí me gustaría que entusiasmemos a la gente para que vaya a votar de otra manera. Sí, sin necesidad de tener una mirada punitiva, manera, ¿no? Claro, ¿no? Con algún proyecto que entusiasme, con políticas, con propuestas claras, de políticas claras, que le mejoren la vida. Recuperando la discusión política. Sí, es un camino un poco más trabajoso quizás, pero a mí me parece que es por ahí. Oscar de Ramos te dice: qué bien lo encaraste al tilingo de Venegas Lynch, campeón mundial. Votar sin saber votar o votar engañado encumbró a Adolf Hitler, nos dice José de la Boca. Bueno, gracias. Marta Di Paulo dice: el discurso del presidente es una agresión al pueblo, incluso a los que lo votaron y lo volvieron a votar. No voy a poner una moneda para cualquier cosa que pueda mejorarles la vida a la población, nos dicen desde allí. Sergio también manda un abrazo muy grande. También Sergio de La Plata, desde con sus tilos y emblemáticas diagonales, nos manda un abrazo. Gracias, por aquí es muy esclarecedor. Bueno, me manda un video, yo no lo puedo ver ahora, por el tema Palestina. JC de Merlo San Luis, le mando un beso grande, el mejor tercero microclima del mundo. Bueno, gracias. Por aquí Carlos Casco, gracias, te mando un beso grande. Enseguida los voy a invitar a la comunidad. Carlos me dice que contribuye con la radio, le mando un beso. A Villa Mercedes San Luis, o sea, yo me contengo para pedir La Calle Angosta, porque es una canción que me gusta mucho, después la canto todo el día, pero ¿cuánto hace que no lo saludo a Carlos y pido la canción de La Calle Angosta? No, basta, por favor. Hace un montón que no escuchamos La Calle Angosta. Charlie me dice que sí, que da para escuchar La Calle Angosta hoy. Gracias, Feli, lo del Estado de Israel es un genocidio. Bueno, gracias a ustedes, un montón de mensajitos por aquí. Enseguida vamos a volver. ¿Puedo escuchar La Calle Angosta? Sí, mira, con la tacita de loza, tomándome una sopa. Una sopa, no, esto es una imagen durísima. Que se toma una sopa mientras hace el programa de radio? Señora, por favor. Señor Jair Sibel. Felicitas, tenemos que hablar de lo que está pasando en Brasil, porque ¿te acordás que había una serie de condenados por el intento de golpe de Estado? Sí. Que lo tiene también a Bolsonaro en el banquillo. Bueno, ahora el Tribunal Supremo Federal de Brasil, a cargo de Alexander de Moraes, condenó a otras 119 personas, así como escuchan, por su participación en los actos golpistas del 8 de enero de 2023. Dato no menor, ustedes recordarán que casi media centena de estos brasileños está prófugo en nuestro país bajo la protección de Patricia Bullrich, tipos que dieron un golpe de Estado, condenados por su justicia y amparados por el Poder Judicial argentino. Del total de estos 119, 41 fueron penados por invasión y vandalismo, y otros fueron por actuar como
financistas recaudando fondos, alquilando autobuses. Bueno, lo que prueba esto era que claramente estaba prefabricada la toma de la explanada de los ministerios y que había una autoría intelectual que todo indica que sería Jair Mesías Bolsonaro, que está ahora adentro de su casa y con tobillera electrónica, porque no solamente estaba obligado a tener prisión domiciliaria, sino que la burló y empezó a mandar mensajes por redes sociales, lo que hizo que el tribunal le dijera: hasta acá, muchacho, te metes adentro de tu casa y vas a cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica al interior de tu domicilio. Muy bien, y fíjate qué triada, porque hablábamos primero de Milei, segundo Bolsonaro y completamos con Trump. Pucha, uno bueno trae algún día, vieja. Y uno se pregunta a veces, ¿está bien? ¿Está bien de la cabeza? ¿Quién? Parece una pregunta. ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? ¿Alguno de los tres está bien de la cabeza? Porque hay teorías diferentes con se hace, obviamente, se hace, bueno, en fin, varias cuestiones o varias discusiones abren esta pregunta, pero en el caso de Donald Trump están quedando registradas frente a cámara algunas situaciones, algunos divagues del presidente que lo asemeja un poco a lo que se vivió con Biden hace un tiempo atrás. Tremendo, esa senilidad que traía el último presidente de Estados Unidos de los demócratas. Sí. Bueno, hay tres situaciones que en estas últimas semanas se fueron acumulando y dejaron varias preguntas. Yo tiro un puntapié con las tres, si te querés meter en alguna me decís, pero trasciende una reunión que tuvo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pasó abruptamente, él estaba hablando de la inmigración, ¿no? Y de repente hace un giro y dice, y la otra cosa que le digo a Europa, no vamos a permitir que se construya ni un solo molino de viento en Estados Unidos, y empieza a divagar sobre el impacto que tienen los molinos de viento con el paisaje, con las aves, que vuelven locos a las ballenas, bueno, mata pájaros. Tremendo, sí. Entonces, claro, el tipo que se dedica a hacer fracking en medio de Texas, ¿no? Claro, de repente sale con ese discurso preocupado por el impacto en el medio ambiente de los molinos de viento, y aparte le arruinan el paisaje, dice también. Totalmente. El trasfondo de esto, Feli, tiene que ver con que Trump es un gran opositor a la transición energética. Acordate que su gran rosca con Musk también era para frenar la implementación de autos eléctricos, que era lo que impulsaba el magnate con sus Tesla. En otra ocasión, en una conferencia de prensa, le preguntan por la ayuda humanitaria a Gaza, y él responde de una manera que deja desconcertados a muchos, porque en principio él dice que Estados Unidos había enviado dinero. Recordemos lo que es la Fundación Humanitaria de Gaza, que dirige el propio Israel y colabora Estados Unidos. Polémica porque, claro, ellos tienen bloqueado Gaza. Ellos son los que distribuyen el alimento, y en los puntos de distribución de alimento encuentran la muerte un montón de gazatíes. Eso es lo que están haciendo. Déjame meter un bocado. Sí. Esta semana murió Suleiman Al-Obeid, que es el Pelé palestino, ¿no? Uno de los más grandes jugadores de Palestina, mientras esperaba para recibir su ración de comida. La UEFA lo comentó con un tuit en donde no decía ni por qué, ni cómo, ni cuándo murió, obviamente lavándole la cara al Estado de Israel, que asesinó al más grande futbolista de Palestina. Qué pena los futbolistas, qué pena el fútbol, qué pena la humanidad que mira para otro lado. Periodismo, fútbol, artes, bueno. Periodistas, o sea, deberíamos todos salir con este dato que tenemos hoy. Pero bueno, en fin, sigo con este tema. Donald Trump se pierde un poco y dice, nadie ha reconocido nuestro gesto, nadie habla de esto, me gustaría que nos hayan agradecido porque nadie ha dado nada excepto nosotros, y en realidad había trascendido diferentes colaboraciones de Reino Unido, bueno, de otros países que habían enviado ayuda. Bélgica. Y él parece haberse perdido en ese instante y no recordar bien qué estaba pasando. Y la última, que les voy a mencionar ahora, seguramente debe haber varios dislates más, incluso hay especialistas que dicen está mezclando cosas que sucedieron de la realidad con cosas que no, se cuelga, habla de algo, imagina una situación. A mediados de julio, él contó que su tío, que ya murió, que era profesor universitario, había tenido por alumno al terrorista y matemático Ted Kaczynski, más conocido como el Luna Bomber, ¿no? Parece que él cuenta esta situación y recuerda, textualmente dice, que le preguntó a su tío, ¿qué tipo de estudiante era Kaczynski, tío? Y él le respondió, era buen estudiante, se dedicaba a corregir, iba por ahí corrigiendo a todo el mundo, pero a él no le fue demasiado bien. Bueno, pero resulta que cuando van a mirar las fechas, es muy difícil o improbable que
John Trump haya tenido a Kaczynski como alumno, porque el tío de Trump murió en 1985. Kaczynski no fue identificado públicamente hasta mucho después de eso, más de 10 años después, 1996, y Kaczynski no estudió en el lugar que daba clases el tío de Trump, estudió en Harvard. O sea, claro, era todo un disparate absoluto, producto de su imaginación, una mentira. ¿Con qué fin una mentira de este tipo, no? Bueno, vos hablabas de senilidad y la edad de Trump. Trump es el presidente más viejo en asumir en Estados Unidos. 79 años incluso más viejo que el propio Joe Biden, que ya, como vos recordabas, a veces se confundía sobre su hijo fallecido y lo nombraba en vida. Metía la clásica de la Rúa cuando equivocaba las puertas. Bueno, una serie de bloopers que le llevaron también a lacerar su imagen pública, porque evidentemente no estaba en todos sus cabales. Bien, 13:24 minutos. En otro momento me gustaría enfocarnos un poco, ya que pasamos varias veces hoy por Gaza, en estos países que ahora, ya cuando el genocidio es algo que incluso dentro del mismo Israel están admitiendo, salen a anunciar la posibilidad de reconocer al Estado palestino, algo que patean para más adelante porque ni siquiera es inmediato. Digo, ¿qué otro efecto, qué otro fin tiene este tipo de declaración más que cubrirse un poco? Totalmente. Las principales potencias europeas, entre ellas Francia, Alemania y el miserable imperio de la Gran Bretaña, que es uno de los patrocinadores del Estado de Israel, además del colonizador de nuestras Islas Malvinas, países que dicen que estarían dispuestos a reconocer a Palestina, y mientras tanto son quienes sostienen logística, económica y militarmente el genocidio que lleva adelante Israel en Gaza. No quiero olvidarme tampoco de lo que hace en Cisjordania, ¿no?, donde la colonización es constante, y hace muy poco vimos cómo asesinaban a uno de los directores de la película No Other Land. Así es, así es. Bueno, quiero agradecerles. ¿Dónde vas tan apurado? Para un poquito. ¿Tenemos la calle angosta? ¿Vamos a bailar ahora? Lo que le importa a Bonavita, es... Si vamos con la tonada de la calle angosta, no digo nada de la comunidad, lo dejo para después. No, voy con la comunidad primero y después la calle angosta, está bien. Tu suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias, y los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas para el teatro, para recitales, invitaciones a diferentes charlas, capacitaciones, descuentos en productos y comercios. La Radio de las Madres te necesita. Suscríbete y acompáñanos. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, es muy pero muy sencillo. Ingresás en la página de la radio, www.am530 somosradio.com. Cliqueas en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón de unirme y listo, sos parte de la comunidad. Recordá que, bueno, hay diferentes posibilidades y montos, cada uno con el que puede, y si no querés suscribirte, que es algo que se te debita mensualmente, podés colaborar cuando vos quieras a través del alias Radio AM530. Para cerrar, te voy a contar que hay un número de WhatsApp exclusivo para quienes quieran más información o para miembros de la comunidad que tengan dudas. 11 64 19 16 50, 11 64 19 16 50.
AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Estos son los Bunkers, 13:35 minutos. Estamos hasta las 2 de la tarde en la Radio de las Madres, 1132-000-530. Y por supuesto, a través del streaming Somos Radio AM530. Bueno, la primera hora hicimos una suerte de resumen de lo que ha sucedido en estos últimos días en el escenario político, con la campaña por la provincia de Buenos Aires, pero también, por supuesto, con lo que se está gestando en las provincias, con las movidas del presidente, con la foto de la matanza. De todo esto vamos a hablar con Julieta Weisgol, que es abogada, es analista política, y le agradecemos mucho su tiempo. ¿Cómo está, Julieta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por recibirnos hoy. No, gracias a ustedes. ¿Qué ves en el oficialismo, si tenemos en cuenta la foto de la matanza, ¿no? Con la bandera apuntando directamente al kirchnerismo, con el Nunca Más, con el Violeta, y si querés le sumo a esto también la cadena del presidente el fin de semana? ¿Dónde está parado el presidente, el oficialismo? ¿Qué está pasando? Bueno, el presidente está desde hace unos meses, te diría casi desde el caso Libre, intentando profundizar el rumbo y marcarlo, ¿no? con más claridad. En este último mes, en casi todas las encuestas, en julio, podés ver a un oficialismo que cayó en la imagen, y por primera vez, respecto a otras caídas que tuvo, no tuvo una causa, digamos, ¿no? De la primera caída que se registró en muchas encuestas fue el tema universidades, después el tema jubilados, después el caso Libra. Y en este caso no hay un hito particular, ¿no? Y sí una economía que está en un proceso de desgaste, con el dólar fluctuante, con la inflación que vuelve, ¿no? a aumentar, aunque sea poco, pero vuelve a aumentar. Y algunas otras variables de la economía, como por ejemplo, no sé, como preocupación empieza a preocupar el desempleo, ¿no? Algo que se está moviendo. Y en ese escenario que se está moviendo en términos económicos, un gobierno que está acelerando el rumbo discursivo y político, ¿no? Y vos decías lo de la foto con la bandera, y yo creo que ahí hay una novedad que en realidad venimos arrastrando ya desde la campaña de Cava. El eje discursivo de la campaña de Cava, y que parece querer sostener el gobierno, ¿no? También en la provincia de Buenos Aires, es el antikirchnerismo. Y digo novedad porque Milei, el gobierno de Milei, en realidad no tenían como único, digamos, enfrente nunca tuvieron solo el kirchnerismo, siempre hablan de la casta, ¿no? Sí. Y de golpe hay algo ahí que se fija y que parece como poner como principal antagonista o competidor al kirchnerismo, y no a un flanco móvil en el discurso como lo tenía antes. Entonces creo que ahí, a nivel discursivo, no se sabe nunca más, ¿no? Que se habló mucho ya de eso. Creo que hay otra novedad también ahí. Claro. Sí, si se quiere, es bastante parecido a lo que era el macrismo en su momento, ¿no? Porque cuando surge Milei se diferencia del macrismo porque ellos eran enemigos de la casta, y ahí entraban incluso referentes del macrismo. Ahora, en alianza con el macrismo, solamente le queda el kirchnerismo como el principal enemigo. Sí. Y si vos te fijas, perdón, una cosa, pero si vos te fijas en ese sentido, en la elección de Cava, si mirás cómo quedó pintado el mapa de Cava, vas a ver que donde antes había amarillo, ahora quedó violeta, ¿no? Entonces se solapó, fueron a buscar prácticamente al mismo electorado, no es que reforzó el electorado de sectores medios o bajos, como podrían ser los del sur de la ciudad. Julieta, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Yo creo que el gran interrogante ahora es qué tiene enfrente el peronismo para ofrecer, si es solamente antimileísmo o si ves que hay una propuesta que logre movilizar a un sector del electorado que todavía sigue muy apático frente a la participación en las urnas. Bueno, yo creo que el gran desafío de la política en este momento tiene que ver con la apatía, ¿no? Si ayer miraba qué había pasado en 2001, en las elecciones de octubre de 2001, antes del estallido, y lo miraba particularmente porque lo que hubo en ese momento fueron niveles altos de gente que hizo voto nulo o voto blanco, ¿no? Más allá de que también fue el primer descenso importante en el nivel de participación, estamos hablando de un nivel de participación del 75%, o sea, era alto, ¿no? El nivel de participación respecto a ahora. Pero algo había pasado y eso se marcó en las elecciones de octubre antes de lo que pasó en 2001. Entonces, creo que hay un fenómeno distinto, ¿no? Pero esto de que la gente no esté yendo a votar también tiene que ser un llamado de atención muy grande para
toda la escena política, ¿no? Para el gobierno también, porque más allá de que el gobierno capitalice, ¿no?, un discurso antipolítico, cuando no pueda capitalizarlo por falta de logros, por falta de anclaje, ¿no?, en cuestiones concretas, en algún momento eso se le va a venir en contra también al gobierno. Así que creo que el principal dato de esta elección tiene que ser lo principal que hay que mirar. Y después, respecto al peronismo, creo que el peronismo está en un escenario, digamos, complejo desde la elección de 2023, que se logró, ¿no?, una unidad, que de vuelta es una unidad también desde el punto de vista político. Lo que hay que ver es si desde el punto de vista discursivo y en términos de representación, desde esa unidad y desde el posicionamiento del peronismo, surge un mensaje claro, ¿no?, y un norte. Claro. De cara a la elección, el norte parece ser, digamos, la oposición a Milei, y eso seguramente va a movilizar al electorado que está esperando, ¿no?, que alguien lo represente. Electoralmente, probablemente, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y en los sectores favorables, digamos, al peronismo, como puede ser la tercera sección electoral, va a haber sectores que van a estar movilizados sin duda. Pero bueno, ¿qué datos tenés? Pensemos un poquito en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es el primer escenario importante que tenemos ahora. ¿Qué datos tenés con respecto a esto que preocupa mucho, que es la deserción en las urnas? Y luego, con respecto a qué expectativas tiene el oficialismo, cuál sería el mejor de los desempeños y si eso le alcanzaría, ¿no?, porque ya hay algunos sacando cuentas al respecto, para llevar adelante las reformas que tiene comprometidas con el fondo y con el poder económico, ¿no?, laboral, tributario, etcétera. Mira, una de los Pablo Salinas, que es un politólogo, trazó 3 escenarios, uno de máxima, media y mínima de cara a la elección de octubre, ¿no?, la nacional. En ninguno de los 3 escenarios el oficialismo llega a tener los votos suficientes como para avanzar. Digo, va a tener que negociar en cualquier caso para avanzar en las reformas que quiere hacer, ¿no? Entonces, seguramente después de octubre, más allá de esta radicalización que estamos viendo en este momento, y inclusive, ¿no?, respecto a las alianzas, a cómo fue tejiendo las alianzas y lo que hizo con el PRO, ¿no?, la Libertad Avanza en ese último tiempo, que fue romper para abajo el partido y llevarse una parte de los dirigentes, ¿no? Una alianza que no tiene tanto color de alianza institucional. Pero probablemente lo que vamos a ver es un partido que va a tener que, de vuelta, negociar. Yo no creo, lo que vamos a tener que ver es si va a negociar institucionalmente o va a seguir con este formato, ¿no?, de negociación que viene teniendo también en las cámaras, uno a uno, con los gobernadores, y con las distintas fuerzas, con el PRO, ¿no?, las distintas fuerzas políticas. Bien, veremos. Que no son opositoras. Cierra, Jair. Te cierro con una última, Julieta. Una novedad interesante de esta elección tiene que ver con el armado de 5 gobernadores al medio. Esta apuesta por una ancha avenida del centro nuevamente. ¿Qué futuro le augurás a este espacio que encabezan, entre otros, Puyaro y Yarlora? Bueno, lo primero que va a haber que ver de ahí es si surge un liderazgo, ¿no?, más allá de o si finalmente es de vuelta, ¿no?, un espacio que se conforma con un espacio de negociación en relación al oficialismo. Por ahora parece ser eso, hay que ver si ahí surge un liderazgo, y de vuelta en relación a un esquema, digamos, de centro, ya hubo muchos intentos de avenidas del medio, ¿no?, y esquemas del centro en el país, y ninguno mantuvo una posición, digamos, clara, ¿no? Por ejemplo, no sé, desde la centro derecha Larreta se desposicionó zigzagueando, ¿no? Y los que la mantuvieron como posición clara, en general no se ocupaban de los principales problemas y preocupaciones de los argentinos, ¿no?, que tienen que ver con la vida cotidiana, la economía, ¿no?, y cómo resuelven la pobreza, ¿no?, que creció mucho en los últimos años. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que hacen esos espacios y, sobre todo, insisto, si de ahí puede o no surgir un liderazgo o va a ser un grupo de negociación con el oficialismo. Julieta, muy interesante escucharte. Gracias por tu tiempo hoy.
No, gracias a ustedes. Mandamos un abrazo. Un abrazo. Estamos escuchando a Julieta Weisgol. La pueden buscar en las redes sociales, la pueden seguir en Twitter, Weisgol, con W, abogada, analista política en la 530. Pero no voy a esperar, porque ya esperé bastante. No voy a mirar atrás, no sabes, lo mejor está delante. Y yo me voy sin fijar. Puedes dar una sonrisa. Mi corazón ya y alguna paz. Quiero, en un acto de justicia, desmentir la fake sobre que Javier Milei estuvo 5 minutos en la matanza. No me digas. Lo quiero desmentir, porque fueron estuvo? 20 minutos. Ah, wow. 20 y algo. ¿Viste? Sí, Yo no te llegó a dije. 25, Yo pero te no dije fueron que eran 5. 20, ¿eh? Fueron 20. Es que ya llegar hasta la matanza es un viajecito, imagínate. Claro, así que por favor, desmitifiquemos eso. Leí alguien que cronometró desde las 11:52 minutos hasta las 12:15. Tanta gente había queriendo saludarlo que 11:52 minutos a 12:15 minutos. 22 minutos, una bocha. Igual me gustaría saber quién llegó antes. No fueron el colectivo egresados, ¿no? Fueron cada uno por la suya. No fue en colectivo, me parece. ¿Quién es el Le faltó coordinador? el colectivo, sí, Cedré. Guillermo Montenegro es el coordinador de ese viaje de egresados. A Guillermo Montenegro y a otro parece que lo sorprendió. Le dijeron, mira, te vas a poner esto, y ya están en una instancia. Es que sí, señor. Sí. Parece el señor Burns. ¿Viste el señor Burns cuando se disfraza de joven? Bueno, Sí. eso era Montenegro en esa foto. Humillados, absolutamente. Totalmente. Humillados, pero bueno, estuvieron esos minutitos y ya lo habíamos reflejado aquí la semana pasada. Los vecinos no estaban muy contentos y aparte se dieron cuenta que fueron para la foto y se retiraron. Básicamente no tenían mucha expectativa de nada. 13:48. Vamos a meternos en el repaso de los principales audios de estas últimas horas. Quiero escucharlo a Gustavo Petro. Hablamos hoy de Colombia. Petro hablando de Donald Trump. A ver. Si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz. Y puede ser romántico, sí, cierto. Pues Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear. Y nos toca pensar, capitán, qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas. Y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe. Y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Eso no se puede imponer. Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas. 50 años y va 1 millón de muertos asesinados en América Latina, toda. 1 millón, una guerra. Petro siempre muy tajante, ¿no? En sus definiciones, ahora plantándose frente a las amenazas de Donald Trump. También está en un conflicto con el Perú por la soberanía de una isla que Perú reivindica como propia y que ahora Petro dice desconocer, así que a ponerle un ojo a lo que pase en Colombia de acá al año que viene. Axel Kicillof se refirió a la cadena presidencial. ¿Qué dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires? La cadena nacional de ayer venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, más o menos penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar, que lo quiere presentar como una ley, no les aprueban en la Cámara, no le aprueban en las cámaras, no le aprueban sus leyes, le vetan sus decretos y ahora quiere que se
persigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei. Yo creo que es tremendamente border lo que está haciendo. El contenido económico es lo que dijo también un delirio cósmico. También. Milei viene de vetar leyes que tienen que ver con discapacitados, con jubilados. Los números que construye para dar sus explicaciones son falsos, por donde se los mire. Y además el gobierno tiene un montón de plata. Los títulos públicos que emite generaron intereses por más o menos 29.000 millones de millones. Bueno, eso es más que lo que pagó en jubilaciones Milei. Axel Kicillof analizando los números de Milei. Máximo Kirchner en Lanús habló de lo que no puede hacer un dirigente y un militante peronista en esta época. ¿Qué es lo que no puede hacer un dirigente y militante? Ayudar a Milei a gobernar. Sí, por favor, cambiate la remera. Mínimo, de entrada. Muchas veces puede suceder que no te salga todo bien estando en un gobierno. Lo que no puede suceder es que haya un presidente que agrede constantemente a la gran mayoría de su pueblo. Que no puede hacer un dirigente y un militante peronista en esta época es esconderse, aun cuando la respuesta no es toda la que puede hacer. Hay que estar presentes, dar la cara ante esta propuesta de este modelo neoliberal que nos ofrece odio, individualismo, tristeza, el desvalor de la educación, el desvalor de la salud. Hay que hacer un esfuerzo enorme. Nadie puede solo, ni un intendente, ni un vecino, ni una vecina, todos juntos tomados de la mano para realmente sacar a nuestro pueblo de esta noche oscura. El pueblo argentino, peronista o no, necesita dirigentes que den la cara y que no vayan a durar, sino que busquen trascender en la historia. Dirigentes, compañeros y compañeras que cuando abran la boca, propios y extraños sepan que lo dicho va a ser llevado adelante, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Bueno, obvio, lo que no pueden hacer es quedarse escondidos. Algunos no se enteraron todavía de eso y ya empezó la campaña. Totalmente. Hay algunos que están muy cómodos, apoltronaditos. Sí. Y los otros ya saben, los que salen ya sabemos quiénes son, los escuchamos acá, ¿no? Absolutamente. Bueno, Manuel Adorni dijo, habló. Lo vamos a escuchar, mira, no lo escuché lo que dijo. Habló sobre la frase que utilizaron en la bandera, el nunca más, sí, lo cual fue toda una provocación. Yo creo que incluso, siempre lo decimos, no tenemos muchos jueces y fiscales con ganas de enfrentarse al Ejecutivo, ¿no? Pero incluso me parece que hace tiempo ya hubieran ameritado alguna situación, alguna... De oficio, aunque sea, ¿no? Claro, sí, desde la campaña de Javier Milei a la presidencia, o diputado, mirá lo que te digo, que viene vulnerando estos límites que la sociedad en la construcción de esta era democrática después de la dictadura acordó. Él se lleva puesto todos esos límites. También vamos a ver cómo le va con eso. Sí, se lo toma muy a la ligera, ¿no? Como si estos consensos pudieran fabricarse y rearmarse de un día para el otro, y son procesos que han llevado años de construcción. Tan mal estamos que tenemos una abriboca como Adorni con el poder por lo menos de ser vocero y de meter a su familia en el Estado. Escúchalo. Entiendo que la frase nunca más es una frase, vos bien la dijiste, de todos, y que todos tienen la libertad de usarla. La han usado incluso durante muchos años para hacer negocios, la han usado también para causas nobles, y me parece que son frases que no son de nadie, y si no son de nadie son de todos. Así que, digamos, por supuesto que puede haber gente que no esté conforme, contenta, a gusto con la frase, pero son dos palabras que no hacen ni más ni menos que tal vez mostrar lo que efectivamente queremos mostrar o se quiere mostrar, que es que el kirchnerismo no puede... Está confundido, no es de nadie y de todos. Nosotros sabemos de quién es la frase. De Totalmente. Los orongos como Adorni no es la frase. De los reivindicadores de la dictadura no es la frase. De los argentinos, independientemente de las pertenencias ideológicas, partidarias y demás, que pretendemos vivir en democracia sin que chupen gente, torturen gente, desaparezcan bebés, nuestra es la frase. Totalmente. Pero de tipos como él no, estoy segura que no. Es una frase que marca una grieta, no lo pueden tomar todos. Los que apoyaron la dictadura, como Victoria Villarroel, sus familiares y el grupo político que la banca, por supuesto que no pueden hacer nada con el nunca más, porque es nunca más para ellos.
Y vamos a cerrar esta ronda de autos, sí. ¿Sorteamos un no, auto? la vi también a Lilia Lemoyne acá, digo, no, la voy a dejar porque si no se me va subiendo la bilirrubina hasta que termina el programa. En 5 minutos salgo y colapso, ¿me entendés? Sí, sin maquilladora además. Nadia Coralina, científica del CONICET, se despidió de los seguidores de YouTube de la expedición al Cañón de Mar del Plata. Escuchá lo que dijo. Es muy emocionante, todo el mundo muy profesional, así que esto fue maravilloso y poder transmitirlo y que ustedes nos acompañen, que le llegue a muchos niños, la verdad que ver todo eso en los nenes y la inspiración fue mucho más de lo que esperábamos, así que gracias a todos los que están ahí, todo momento, no batimos el récord, pero no importa, la verdad que la idea era esta, que estén ahí, así que gracias. Bueno, y nada, sigan amando la ciencia, sigan amando el mar. La gente que no lo conocía ahora ya lo tiene en su corazón como nosotros, así que adelante gente, anímense, no hay edades, no hay límites si uno le mete ganas, así que nada, esto es pasión y una de las cosas le tiene que meter el corazón, así que después resultan así. Les mando un beso enorme, un agradecimiento gigante y bueno, y ojalá que alguna vez esto se vuelva a repetir y que nos volvamos a encontrar. Un beso enorme y muchos éxitos en la vida y por favor les dejo el mar a cuidado, ¿sí? Un beso enorme. Hermoso, hicieron historia realmente. Crack. Realmente hicieron historia y van a seguir haciendo historia. Lo que pasa es que esto les dio una oportunidad de visibilizar. Esto es lo que quiere desfinanciar Javier Milei, ¿no? Obvio. Si te gustó el streaming, si te gustó el laburo de fondo, si te gustó el norte estratégico de nuestros científicos, pénsalo bien a quién vas a votar en septiembre y en octubre. Y a los argentinos les gustó más esto que la cadena de Milei, o sea, claramente Seguro. tenía más gente conectada. Así que es una buena señal. Si querés que cerremos optimistas, podemos cerrar ahí. Sí, para ver criaturas amorfas, prefiero verlas del fondo del mar que a esos 4 pichulazos que junto a Milei. Guau. Sí, porque me voy, ya estoy en la calle. ¿Qué querés que haga? Jair Sigel empezó a cantar y rapear, creo que se queda con Carlos Polimeni, que le gusta mucho el arte, a cantar un poco. Cuidemos a Carlos, cuidemos a Lástima que Carlos. no entró en nuestro programa, Jair querido, no sabes lo que me duele. Te prometo un freestyle para mañana, Bonavica, ¿eh? Nos vamos, gracias Charles Escalante en los controles centrales, gracias a la IMU, Lauda Silva, Mariana Collante, Luchito Murada, equipo de producción. Jair Sigel, hasta mañana. Chao, Felici. Buen comienzo de semana, quédate bien, Carlos Polimeni.